Hoy vamos a hablar sobre la diferencia que hay en la historia del profeta Job, que aparece en la Biblia, y la que aparece en el Sagrado Corán. Los musulmanes siempre tomamos los relatos bíblicos como referencia para interpretar el texto coránico. Lo que ocurre que las palabras en árabe y los términos que aparecen en el Corán dan mucho más juego que las traducciones o las interpretaciones clásicas, bastante más. Sobre todo cuando nos ceñimos al significado básico de los términos o atendemos al resto de contextos donde aparece una determinada palabra. La historia del profeta Job en la Biblia es un relato medio fantástico, es muy bonito, me encanta, pero a mí siempre me gusta darle un sentido práctico a la revelación. Si lo leemos de la forma clásica o apoyándonos en la interpretación bíblica, el problema es que podemos entender este relato como pues, una historia del pasado que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, extraemos una enseñanza moral, pero es un poco ajena a nosotros. Muchas interpretaciones posibles con este texto y con los otros que hablan de las historias de los profetas. Yo solo voy a poner un ejemplo. En la historia bíblica de Job, pues ya la conocéis, los que la hayáis leído. Los que no, pues leerla, porque es muy bonita la historia de la Biblia. Es muy larga, en el Corán solo son unos cuantos versículos. Pero vamos a ceñirnos en la del Corán, 38 versículos 41-44 y 21 versículos 83-84. Vamos a leerlo, porque vamos a hacer unas anotaciones en determinadas palabras que son claves. Y recuerda a nuestro siervo Ayub o Job cuando clamó a su Señor, el Shaitán, y aquí Shaitán o demonio en árabe tenemos que saber que tiene muchos significados. Puede estar haciendo referencia a un impulso malvado que sale de la persona, al ego, incluso puede estar haciendo referencia a una serpiente, porque también en árabe Shaitán es serpiente. Shaitán me ha tocado con enfermedad y padecimiento. Esta enfermedad y padecimiento, estos dos términos en árabe, recogen un sinfín de significados y de acepciones. Tienen una connotación negativa, en cualquier caso, pero puede significar muchísimas cosas. Golpea el suelo con tus pies. Esto significa que mantén la firmeza. Es una expresión hecha en árabe. Y obtendrás agua fresca para lavarte y bebida. Y le concedimos que recuperara a su familia. Ahlahu no tiene por qué ser familia. Aquí lo traducen como familia porque los musulmanes interpretamos según la Biblia. Pero Ahlahu puede estar haciendo referencia a compañeros, seguidores, gente que va con él, amigos. Se utiliza para todo, incluso para decir el kitab, o sea, la gente del libro. Entonces no tiene por qué ser familia, ¿de acuerdo? Y otro tanto más con ellos, como misericordia procedente de nosotros, y recuerdo para los que saben reconocer lo esencial. Toma en tu mano un haz de ramas o de hierbas, pero esta palabra hierbas en árabe guarda el sentido básico de reunir y confusión, es decir, encierra dos conceptos básicos, el de reunir algo y el de entremezclar y confundir. Y golpea, este dalaba tiene más de 400 significados distintos en árabe, pero hay uno que el Corán lo utiliza en otros lugares que significa ponerse en marcha o partir hacia un lugar, iniciar una misión o viaje, no nos olvidemos. Con él para que así no perjures, para que no faltes a tu palabra. Es verdad que lo hallamos paciente, que excelente siervo, él se volvía mucho a su señora.
Luego el otro pasaje dice, y Ayub cuando imploró a su Señor, el mal me ha tocado. Aquí el mal o al-zuru se puede referir a cualquier desgracia, cualquier calamidad, cualquier cosa que debemos afrontar con paciencia o fuerza de voluntad. Este es el significado básico de Abduru o el mal que dice que le ha tocado. Pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Y le respondimos apartando de él este mal, y le devolvimos a su ahlahu, a su familia, o a su grupo, a su pueblo, a sus amigos, a sus seguidores, dándoles además otro tanto, como misericordia de nuestra parte y recuerdo para los adoradores. Esto es la traducción clásica. Cuando leemos muchas copias del Corán, parece que estamos leyendo a veces el relato bíblico. Se puede interpretar de muchas formas el texto en árabe. Por ejemplo, Job está en un viaje y se pierde, se extravía y se aleja de sus compañeros, los pierde. Le muerde una serpiente, se ve en una situación desesperada y pide ayuda a Dios. Y Dios le da fuerzas para llegar a un lugar donde hay agua, se lava, bebe, hace que después se encuentra con sus compañeros y trata la mordedura de la serpiente con hierbas. Finalmente emprende la marcha y cumple su misión, a la que se van sumando poco a poco personas. Se podría entender así todo lo que hemos leído, ¿m? Y estaría bien interpretado. En mi trabajo, ¿qué tengo yo de estos dos pasajes? Lo siguiente: y cuando Job llamó a su sustentador, estoy siendo presa de la adversidad, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Dios le respondió apartando de él la adversidad que sufría. Lo reunimos con su gente y sus seguidores, y con el tiempo los doblamos en número. Todo ocurrió por una misericordia nuestra, algo que debería recordar todo siervo de Dios. Es decir, es solo por la misericordia de Dios que uno se restablece o sale de la adversidad. Esa es la enseñanza de este pasaje. Y recuerda a nuestro siervo Job cuando llamó a su sustentador: ciertamente mi ego me ha sumido en el desconcierto, el horror y la desgracia me invaden. Desde esta visión, Ayub habría sido víctima de su propio ego. ¿Qué le contesta a Dios? Esfuérzate y mantén la firmeza ante la adversidad, esta adversidad que te está provocando tu ego. Allí es donde encontrarás pureza y sosiego. Y lo reunimos con su gente y sus seguidores, y con el tiempo los doblamos en número como una misericordia nuestra. Esto es un recordatorio para las personas que utilizan el intelecto. Y finalmente le dijimos: ahora reúne fuerzas y sal a cumplir tu misión en la tierra, manteniendo así tu promesa. Y ciertamente hallamos en él firmeza. Él fue un siervo excelente, ciertamente se volvía a Dios en cada situación. En resumen, Job está siendo presa de su propio ego, que es el que lo hace verse envuelto en la adversidad. No se sabe qué es, pero es algo que sale de él, es algo que tiene que ver con la confusión. Él pide ayuda al misericordioso y solo con la misericordia de Dios sale de ese estado en el que se encuentra, en esa desesperación. Él vive un estado de horror y de desgracia. Está sumido en el desconcierto. Por eso Dios le dice que reúna fuerzas y que salga a cumplir su misión. Ponerse a la espalda todas las dudas, todas aquellas sensaciones o malestares que le provoca su propio ego. Todo esto tiene que dejarlo atrás, porque él tiene que estar centrado en su misión. Por eso Dios le anima a que se esfuerce y a que siga adelante. Y él finalmente muestra firmeza y Dios lo reconoce como un siervo excelente. En el Corán
no aparece que le tenga que golpear a la mujer con un ramo de flores o de hierbas. Todo esto son invenciones que no aparecen en el texto del Corán. Como siempre, por desgracia, la mujer siempre se tiene que llevar la peor parte, ¿no? Es la mujer la que está incitando a Job a que reniegue de su señora. Cosas de la tradición. Hay muchas maneras de interpretarlo, aquí he citado un par de ellas, pero está claro que tenemos que buscarle siempre la vuelta al texto para que nos sirva y que nos sea algo de provecho. ¿De acuerdo? Venga, un fuerte abrazo a todos y bendiciones.